Muy bienvenido. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, conocido como Pentateuco y también como Chumash. Ya para que tomen su Biblia, un lápiz, cuaderno y tomen apuntes, ¿ya? Para que vayan memorizando mejor las cosas. Bueno, en los capítulos anteriores nosotros vimos el capítulo 37 del libro de Berechit, del libro de Génesis, ya el primer libro de la Torá, o de lo que ustedes conocen como ley. Entonces vimos a José, que es vendido a Potifar, oficial de Faraón. ¿Ya? Entonces Joseph le sirve a este señor y el Todopoderoso bendice su propiedad, sus bienes y Joseph demuestra que es un hombre íntegro para servirle a sus amos. Y después de esto, a medida que Joseph estaba trabajando en la casa, pasó el tiempo, 18 años tenía Joseph, y la esposa de Potifar comenzó, esto ya en el capítulo 39, comenzó a seducirlo para que Joseph tuviera intimidad con ella. ¿Ya? Entonces, quedamos acá cuando Joseph es puesto en prisión, se hace un juicio, vimos alegorías sobre Yeshua, sobre el Mesías. Si usted para que aprenda, para que vea, para que obtenga información, tiene que ver el capítulo 39, ¿ya? Y hoy nos corresponde el capítulo 38, que vamos a ver sobre Yehudá, lo que en su Biblia aparece transliterado como Judá. ¿Ya? Nosotros ya vimos que el nombre hebreo es Yehudá. Entonces, ¿por qué es importante este capítulo que está aquí en medio de la historia de José? Es importante porque del linaje de Yehudá va a nacer el Mesías, esa simiente pura que se tiene que mantener para que aparezca el Cordero que nos va a entregar las vestiduras, ya que va a cubrir nuestros pecados para poder obtener la salvación, nuestra corona de vida eterna. ¿Ya? Entonces, transcurrido este periodo de Joseph en Misraim, en Egipto, sirviendo a Potifar, después cuando es encarcelado en la casa de reclusión del rey, no donde estaban todos los prisioneros, ¿ya? Porque se llevó a juicio y los jueces, que eran los sacerdotes de Misraim, le dieron esa sentencia a Joseph. Y transcurrido ese año de Joseph en Misraim, sucede lo de Yehudá. Por eso nosotros corrimos al capítulo 38, después del capítulo 39, ¿ya? Entonces Judá es importante porque de este linaje descendería el Mesías. Entonces, damos comienzo al capítulo 38 del libro de Berechit, o del libro de Génesis. Dice así en el verso 1. Aconteció en aquel tiempo que Yehudá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. ¿Ya? Entonces, la palabra que se utiliza acá, lo primero, la palabra aconteció no debería ir, debería decir en aquellos días o en aquel tiempo. ¿Ya? Eso sería innecesario. Entonces, Yehudá se aparta de sus hermanos después de todo lo que ha sucedido con la venta de Joseph, ¿ya? Yehudá fue, los hermanos lo depusieron de su condición de líder que él tenía antes de que sucediera todo esto de Joseph, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo deponen? Porque todo esto de Joseph, al ver la aflicción de Jacob, cuando se entera de que su hijo supuestamente había sido devorado por una bestia salvaje, al ver el sufrimiento, el dolor causado a su padre, estos se arrepintieron de lo que habían hecho y le recriminaron a Yehudá, ¿ya?
como líder natural de sus hermanos, le recriminaron de que él, no, en vez de haber dado la idea de haber vendido a Joseph, ¿ya? Para que no fuera quitada su vida, para que no hubiera sido derramada su sangre. Recordar que Yehudá fue el que dijo que lo vendieran en vez de atentar contra la vida del joven. Y ese fue el consejo dado por él, y los hermanos le recriminaron porque le dicen que él debería haber dicho de que reintegraran a su padre al muchacho en vez de haberlo vendido como un esclavo. ¿Ya? Entonces es por esto que se dice que Yehudá se aparta de sus hermanos. ¿Ya? Entonces, y la palabra que se utiliza acá, la palabra que se utiliza o se traduce como apartó, es la palabra 3381. La palabra hebrea H3381 es la palabra yarad. Es la palabra yarad. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significado tiene? Un significado correcto. Es descender hacia abajo. ¿Ya? Ese es el significado o la traducción más correcta de esa palabra. Entonces, ¿qué se podría decir? Que Yehudá bajó. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que bajó? Quiere decir que los hermanos ya lo consideraron menos importante de lo que era antes de que pasara todo esto con Joseph. ¿Ya? Entonces, ya como él, como era el líder natural del grupo, ya bajó de condición al no haber intercedido para bien con Joseph. ¿Ya? Entonces, y dice que Yehudá se va a Adulam. Adulam es una ciudad que queda entre Hebrón y Jerusalén. ¿Ya? Queda al noroeste de Hebrón y a 24 kilómetros al sur-oeste de Jerusalén, o lo que ustedes conocen como Jerusalén, ¿ya? Y es acá en los límites de la tierra de Adulam, del territorio de Adulam, donde está la cueva de Adulam, una cueva muy importante. Nosotros hablamos en capítulos anteriores sobre esta cueva, y una mención es donde el rey David se escondió del rey Saúl cuando lo estaba persiguiendo para asesinarlo, ¿ya? Entonces, y dice que fue donde Hiram, ¿ya? Que es una persona que vivía en la tierra de Adulam, ¿ya? Hiram aparece en su Biblia escrito con H, y en hebreo la palabra es con J, y se escribe Hiram, ¿ya? Si quiero lo anota encimita ahí en su Biblia, arriba le pone el nombre correcto, ¿ya? Entonces, esto podríamos decir del verso 1, que Judá desciende, va a Adulán, donde Hirán. Verso 2. Y vio allí Jehudá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. ¿Ya? Entonces, acá dice que Judá tomó la hija de Súa, ¿ya? Que era cananea. Y vamos a leer el libro de Jacer. Vamos a leer el libro de Jacer, el capítulo 45, el verso 4. Dice ahí en el libro de Jacer: y Yehudá fue en ese tiempo a Adulán, y él vino a un hombre de Adulam, y su nombre era Hira. Y Yehudá vio allí a la hija de un hombre de Kenaán, y su nombre era Aliyad, la hija de
Chua. Y él la tomó y vino a ella, y Ahijat dio a luz para Yehuda a Onán y Shela. 3 hijos. ¿Ya? Entonces, acá el nombre de Jazer nos está dando el nombre de esta mujer cananea. ¿Ya? Su nombre es Ahijat. Ahijat. Ese es el nombre de la mujer que toma Yehuda como esposa. Entonces, esta mujer va a tener 3 hijos con Yehuda. Y acá estamos viendo que Yehuda está haciendo algo malo, ya algo que no está correcto, algo que está prohibido. Por eso se dice que bajó, porque igual baja y se está relacionando con los cananeos y está tomando una mujer cananea. Y nosotros ya hemos visto que hay 2 tipos de simientes o de linajes en la tierra. Ya después nosotros vimos en el inicio Caín y Abel, y después del diluvio los descendientes de Cam. ¿Ya? Y dentro de un hijo de Cam es Canaán. ¿Ya? Es en quien está maldito. ¿Ya? Y nosotros sabemos que era prohibido para los descendientes de Shem que se tomaran mujer cananea. Nosotros lo vimos con Abraham, que mandó a Eliezer a la tierra de Mesopotamia para que fuera a buscar una esposa para su hijo Yitzhak, ¿ya? Porque no tenía que tomar mujer de esa tierra. Después vemos que Yitzhak también le prohíbe a Jacob que tomara mujer de las cananeas. Y el hermano de Jacob, Esab, él había tomado mujeres cananeas que habían sido muy malas a la vista de Yitzhak y Rebeca. Ya la habían dejado extenuados con todas sus abominaciones, con toda la idolatría, con toda la maldad, con toda la perversidad de estas mujeres. Entonces, acá está Yehuda haciendo algo prohibido porque se está mezclando con ese linaje que es la cizaña, ya que es la simiente de la serpiente, y nosotros sabemos que el linaje, por lo menos Yehuda, es de donde tenía que venir el Mesías, ya ese Cordero Santo. Entonces, este linaje se iba a contaminar donde Yehuda se estaba mezclando con estos híbridos, ¿ya? Que nosotros sabemos que ya son descendientes de la serpiente. Si tú estás estudiando acá, ya sabemos, entendemos que existen 2 seres, 2 tipos de personas acá en esta tierra, en este plano. Y sabemos que de Judá tenía que cuidarse este linaje hasta que viniera el Mesías, ¿ya? Y nosotros vimos ya cuando unos capítulos anteriores que los cananeos, Shechem y Amor, que vivían en la tierra de Siquem, ¿ya? Ellos, Shechem abusó de Edina, ya lo vimos, y hablan con Jacob y sus hermanos, le plantean la idea de mezclarse, de ellos tomar las mujeres de los hebreos y los hebreos tomar las mujeres cananeas, ¿ya? Entonces, vimos que le dijeron a Shechem y a Hamor, su padre, Jacob y su hijo, que tenían que circuncidarse. Entonces, ellos lo hicieron, y cuando supo el abuelo de Shechem, el papá de Hamor, lo que habían hecho, ya se enojó muchísimo porque nadie le había pedido semejante cosa, ni sus antepasados. Era como una ley para los cananeos no mezclarse con los hebreos también. Entonces, la lucha está por ambos lados.
que ni los hebreos tienen prohibido juntarse con los cananeos, ¿ya? Ni los cananeos tienen prohibido ellos juntarse con un hebreo, ¿ya? Entonces, esta lucha es real. Entonces, recordamos esa historia de Shechem y el mismo abuelo de Shechem dijo que los iba a matar por lo que hacían y de esta forma sedujo a Shechem y a Hamor que cuando se recuperaran de la circuncisión iban a atacar a Jacob y sus hijos para matarlos. Y es ahí, nosotros vimos que Dina envía una sirvienta a avisarle a Jacob del complot, de la confabulación que se estaba haciendo contra ellos. Y es ahí donde deciden Leví y Shimeón atacarlos y matar a todos los hombres. ¿Ya? Entonces, era importante que Yehudá, como líder natural de sus hermanos, mantuviera el linaje escogido, el trigo, el linaje santo, el linaje puro de Dios, que lo mantuviera puro, ¿ya? Que no se hibridara, que no se contaminara con esta cizaña, ¿ya? Verso 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿ya? Entonces, el primer hijo de, bueno, ya vimos en el libro de Hazer, nos dice que Aliyat, el nombre de ella, dice que es ¿Y qué significa Significa vigilante. Y al parecer, este es un nombre hebreo, ya es el primer hijo y el primogénito de Judá y mantiene un nombre hebreo. Verso 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. ¿Ya? Entonces su segundo hijo, su nombre es Onán y este nombre significa fuerte. Y ya vemos que acá este nombre parece que Yehudá tuvo una influencia de su esposa cananea para ponerle este nombre a su hijo. Verso 5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Entonces, Yehudá, a Yehudá le da su tercer hijo y su nombre es Sela, ¿ya? Y el nombre, lo que aparece en su Biblia, aparece de esta manera escrito Sela. En hebreo, el nombre es Shela. 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 ¿Qué significa? Significa petición, significa petición, pedir, préstamo. Ya ese es el significado del nombre Shela. Y acá dice que estaba en Kesit cuando lo dio a luz. A lo mejor no es importante el lugar donde se menciona que fue dado a luz, que es Kesit, que significa falsificación. ¿Ya? Eso significa la palabra Kesit, falsificado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está dando una simiente cual no es verdadera. ¿Ya? Por eso a lo mejor Moisés hace mención del lugar donde se estaba dando a luz esta simiente de Yehudá, este tercer hijo. Y la ciudad de Kesit queda al sur oeste de Adulam. ¿Ya? Verso 6. Después Yehudá tomó mujer para su primogénito, para su primogénito la cual se llamaba Tamar. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo que está tomando una mujer para su primogénito Y vamos a ver quién es esta mujer. Vamos a leer el libro de Hazer, el capítulo 45, el verso 23, para saber quién es Tamar, de dónde sale Tamar, ¿ya? Para tenerlo claro. Dice en el libro de Hazer, dice así:
Y en aquellos días Yehudá fue a la casa de Shem y tomó a Tamar, la hija de Elam, el hijo de Shem, para esposa de su primogénito Er. ¿Ya? Entonces, acá el libro de Jaser nos está contando que Yehudá toma a Tamar, hija de Elam, hijo de Shem, del linaje puro, ¿ya? Entonces, tenemos una mujer que es de la simiente del trigo, ¿ya? Y usted se puede preguntar quién es Elam, ¿ya? Porque nos dice que es hijo de Elam, hijo de Shem, hijo de Noé. Entonces, vamos con nuestras Biblias al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 10 al 22, para saber de quién estamos hablando, ¿ya? Entonces, libro de Génesis, capítulo 10, verso 22. Verso 22. Verso 22. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. ¿Ya? Entonces vamos a ver quién es Tamar. Ya vamos a ver quién es Tamar para tener claro quién es. ¿Ya? Entonces, tenemos que Noé o Noah, ya en hebreo, nosotros sabemos que él tuvo 3 hijos. Tuvo a Jafet. Esto estamos hablando después del diluvio. Termina la inundación universal, y Noé estaba con ellos en el arca, con Jafet, con Can y con Shem, y ya ellos son los que se pobla la tierra de nuevo después del diluvio. Entonces, tiene a Jafet, tiene a Sem, en hebreo es Shem, y tiene a su tercer hijo que es Cam, ¿ya? Cam, también conocido en hebreo es Ham, ya con J. Entonces, dice que Shem es quien nos importa, dice que tuvo hijos, ¿ya? Dice que tuvo a Elam, ¿ya? Dice que tuvo a Asur, dice que tuvo a Arfaxad, tuvo otro hijo que su nombre es Lud, y tuvo otro hijo que es Aram, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que Noé tuvo la simiente santa, que es Shem, y la simiente híbrida, que es Cam, ¿ya? De donde van a salir los cananeos, los gigantes, amorreos, ¿ya? Y desde acá estamos viendo que se está siguiendo el linaje santo. Y es hija, ¿quién nace de Elam? Nace Tamar, ¿ya? Entonces, de ahí nace Tamar. Recordar que de aquí de Arfaxad, nace Abraham, ¿ya? Abraham. Nace de esto, aquí nace Yitzhak, y acá nace Jacob, y aquí nace Yehudá, ¿ya? Pero acá obvio que debería haber más descendientes, pero de esta línea genealógica es donde nace Tamar, ¿ya? Una mujer del linaje santo, del linaje puro, del Todopoderoso. Y nosotros vemos la Torá no nos dice quién es esta mujer, ya no nos dice, pero no nos dice de dónde era, pero
¿Por qué no lo dice? Porque cuando Moisés o Moshe escribe la instrucción, proféticamente cuando uno leyera este libro, ¿ya? Se debería dar por revelación de que Tamar pertenece al linaje santo, ¿ya? Por eso no dice, no especifica que Tamar es hija de Elam, porque por revelación se debería conocer de que ella pertenece al linaje de Shem, ¿ya? Al linaje de Dios. Entonces, por eso es importante este capítulo, por eso es importante saber quién es Tamar, es importante tener el conocimiento de la simiente, ya que no es algo espiritual, es algo físico que se está viviendo. Verso 7. El primogénito de Yehudá, fue malo ante los ojos del gran yo soy y le quitó el gran yo soy la vida, ¿ya? Entonces, así nosotros vemos, ya era un cananeo, porque nació de Yehudá con Aliyab, ¿cierto? Entonces, los cananeos sabían que no tenían que mezclar su linaje con un hebreo, ¿ya? En este caso no es hebreo, pero es del linaje de Shem, ¿ya? Es del linaje que es puro, ¿ya? Entonces, como los cananeos no querían mezclar su estirpe con los hijos de Shem, tampoco los hijos de Eber tampoco deberían mezclar su linaje con estos seres híbridos, ya con estos gigantes, con estos simiente, con esta cizaña. Entonces, nosotros ya vimos el ejemplo de Shehen, que reprocharon lo que habían hecho y iban a ser capaces hasta de matarlo por hacer un mandamiento o por hacer algo que ni siquiera se lo habían dicho y que estaba totalmente fuera de toda lógica que los cananeos se mezclaran con los hijos de Jacob, ya con la hija de Jacob en este caso, y después y tomar sus hijas y los hebreos tomar sus hijas, ¿ya? Eso tiene que quedar súper claro, que tanto los cananeos como los hebreos tenían prohibido mezclarse. Y el Todopoderoso, de alguna manera, iba a causar de que la simiente pura tenía que permanecer. Porque aquí vemos en el verso 7 que dice, y el primogénito de Yehudá fue malo ante los ojos del Todopoderoso y le quitó la vida. Y vamos a leer el libro de Jacer, el capítulo 45, verso 24, para ver por qué era malo él, porque la Torá no lo está relatando, ¿ya? Entonces, acá lo vamos a ver. Y dice así, libro de Jacer le voy a leer. Y él vino a su esposa Tamar, y ella fue su esposa. Y cuando él venía a ella, él eternamente destruía su cera, y su obra era maldita a la vista del Todopoderoso, y el Todopoderoso le quitó la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo que era algo desagradable a los ojos del Todopoderoso? ¿Ya? Entonces, se casa con Tamar, ¿cierto? Fue su esposa, y cuando tenían intimidad, para no darle descendencia a esta mujer hebrea, este cananeo, para no darle descendencia a esta mujer hebrea, ¿qué hacía? Destruía externamente su cera o su semen ya derramado en tierra, lo destruía para no dar cera o descendencia o linaje ya o hijos o fruto a Tamar, ¿ya? Y esto fue una obra maldita en los ojos del Todopoderoso y le quitó la vida. Verso 8.
Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Ya? Entonces, después de que muere Er, el primogénito de Judá, fue Judá y le dijo a Onán que se casara con Tamar para que le levantara descendencia o nombre a su hermano que había muerto sin descendencia, ¿ya? Entonces, lo que le estaba pidiendo Yehudá a Onán era que se casara con Tamar, ¿ya? Como el pariente cercano, ¿ya? Y levantara Sera a su hermano para poder él, Onán en este caso, ya poder recibir la herencia. Era un requisito que si el hermano, como el hermano mayor, no tuvo descendencia, el que continuaba tenía que darle descendencia a nombre de su hermano para que no se perdiera ese nombre y iba a poder heredar los derechos de primogenitura, ¿ya? Junto con tomar a la mujer de su hermano. Y esto que estaba pasando acá, de tomar la mujer de tu hermano, se conoce como la ley del levirato, ¿ya? La ley del levirato es cuando el hermano, un hermano mayor, se casa, pero no tiene descendencia, fallece sin descendencia. El hermano que le sigue tiene que casarse con su cuñada para darle descendencia a su hermano. Verso 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Ya? Entonces, Onán, al saber que esta descendencia no iba a llevar su nombre, sino la de su hermano, iba y cuando tenían intimidad derramaba en tierra, exterminaba la cera, porque sabía que Tamar era hebrea y él era cananeo y no tenía que mezclar su linaje. La mamá los dejó muy bien enseñado a estos hijos de Judá. Entonces, Onán hacía lo mismo que su hermano cuando tenía intimidad con su esposa. Y esta obra era maldita ante los ojos del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tenía una actitud rebelde al no permitir la concepción para que no se perdiera el nombre de su hermano. Y de acá, de la palabra Onán, es donde se obtiene la palabra onanismo, ya que significa masturbación. Pero, y muchos de este capítulo sacan que la masturbación es prohibida ya por el Todopoderoso. Pero acá, en ninguno de los dos casos, estamos viendo ese tipo de acción. Ya acá se está viendo una interrupción del coito. Eso es lo que está pasando. No está pasando algo relacionado con la masturbación, ¿ya? Así que eso de que acá cuando sacan estos versos para indicar de que a Dios le desagrada la masturbación, ya está fuera de contexto porque está hablando de una interrupción del coito. Verso 10. Y bueno, antes de eso, y sabemos que, ¿qué es la masturbación? La masturbación es la estimulación de tus órganos genitales para causar placer, ¿ya? Y eso no se está viendo, ¿ya? Así que eso le quería decir antes que se me fuera porque después se me iba a olvidar. Verso 10. Y desagradó en ojos del gran yo soy lo que hacía y a él también le quitó la vida, ¿ya? Entonces, ellos, ¿ya? Al no querer dar descendencia a Tamar, desagradaba esto a los ojos del Todopoderoso, porque ellos, sabiendo esto, no querían mezclar su
No querían mezclar su linaje híbrido, su linaje oscuro, su linaje de tinieblas, de maldad, con el linaje de Tamar, que era una descendiente de Shem, ¿ya? Y desagradó a los ojos del Todopoderoso y también le quitó la vida. Verso 11. Y Jehudá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Shela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Ya? Entonces, Jehudá tiene miedo de que a Shelah le pase lo mismo que le pasó a Er y a Onán, y le pide que se vaya a vivir a la casa de su padre. Y Yehudá está tratando de evadirla, ¿ya? Con excusas para no entregarle a Shelah como su esposo, ¿ya? Porque tenía temor de que sucediera lo mismo que con sus hijos. Y le dice que permanezca en casa de su padre. Entonces, lo que le está queriendo decir es que siga vistiendo sus ropas de viuda, ¿ya? Porque pues la costumbre era que si estaba viuda, se vestía con estas vestimentas para que así nadie pudiera pedirla en matrimonio, ¿ya? Por eso se usaba esa costumbre, esa tradición de que permanecieran con sus ropas de viudez, para evitar de que otro hombre fuera a tomarla o a pedirla en matrimonio. Y para poder librarse, para poder librar a una mujer de su marido cuando fallece su marido sin descendencia, para poder librarla, el nombre de este acto es Halitza. ¿Ya? Se debe realizar una Halitza cuando queda esta mujer, para poder liberarla de este hombre que falleció sin descendencia. Entonces, y así si se hace la Halitza, se puede casar con otro hombre. Y esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio 25:7. Vamos con nuestra Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso del 7 al 10. Del 7 al 10. Aquí aparece esta Halitza que se hacía en el pueblo de Israel. Dice: y si el hombre no quisiese tomar a su cuñada, ya en este caso se casa, en este caso se casa Tamar, se casó con y no tuvo descendencia, Tamar queda viuda, le correspondía casarse con Onán, ¿ya? Entonces, dice el verso 7, y si el hombre que quisiere tomar a su cuñada, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada, entonces se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. ¿Ya? Entonces, eso era lo que se debía hacer si ya el hermano no quería tomar a su cuñada.
igual para el hombre era una deshonra todo lo que le pasaba ahí, y la mujer quedaba ya libre para casarse con otro hombre. Entonces, Tamar permaneció en la casa de su padre, ya como le había pedido Jehudá, por mucho tiempo. Verso 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Jehudá. Después Jehudá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Titnat, él y su amigo Ira el Adulamita. ¿Ya? Entonces, en el transcurso del año, Aliyat, la esposa de Jehudá, la hija de Súa, el cananeo, la mujer cananea que había tomado, murió. ¿Ya? Muere esta mujer y Jehudá ya pasó su luto, fue consolado de la muerte de su esposa. Después de la muerte de Aliyat, Jehudá fue con su amigo Ira a Tibnat para trasquilar sus ovejas. Y la palabra ahí que aparece, Tibnat, en su Biblia aparece con T al final, ¿ya? Aparece con T, pero en hebreo termina con H, es Tibna, ¿ya? No es con T. Si quiere lo corrige en su Biblia, arribita, lo anota, ¿ya? Entonces, él fue a Tibnat, entonces, a trasquilar sus ovejas. Y sabemos ya que Jehudá ya estaba viudo cuando sube con su amigo Irá a supervisar a los trasquiladores de su ganado, ¿ya? Entonces, Jehudá está viudo, Tamar está viuda, están los dos viudos, ¿ya? Verso 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí, tu suegro sube a Tibnat a trasquilar sus ovejas. ¿Ya? Entonces, Tamar oyó que Judá había subido a Tibnat para trasquilar su ganado y que Chela ya había crecido, pero Judá no se había complacido en Tamar para darle a su hijo. Verso 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Tibná, porque veía que había crecido Shela y ella no era dada a él por mujer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Tamar? Tamar quita su ropa de viuda y se puso un velo sobre ella para cubrirse, ¿ya? Entonces se cubre completamente y va y se gana en la vía pública, en la bifurcación. Había ahí una bifurcación que está en el camino a Tibná, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Porque Chela, el hijo de Jehudá, ya estaba maduro, estaba listo para contraer matrimonio y ella no había sido dada como esposa para él. Entonces, y además, nosotros sabemos que ya vimos que Tamar es una descendiente de Shem, ya por el lado de Elam. Entonces, Tamar tenía conocimiento ya de la profecía de que tenía que venir un cordero sustituto que tenía que pagar por la desobediencia de la humanidad, de los seres de luz, ya tenía que venir
para salpicarte con tu sangre, para que seas limpio. Tuvo que venir a morir por toda esta descendencia de Adán que infringió la instrucción del Todopoderoso. Entonces, ella comprendía la profecía del Cordero, tenía entendimiento de ese Cordero sustituto que tenía que venir a entregar las vestiduras para poder ser cubiertos, para obtener el perdón, ¿ya? Entonces ella proféticamente sabía que de su unión, ¿ya? De su unión, ella entendía que de su unión y el linaje de Yehudá derivaría la dinastía real de la casa de David y de la cual pertenece o desciende Yeshua el Mesías, ¿ya? Y este fue el estímulo, ¿ya? De Tamar, que la incitó a procurar una descendencia con su suegro, ¿ya? Entonces, al tener este conocimiento, ella está actuando de esta manera. De alguna forma, ella obtuvo revelación y está haciendo justicia por ella misma, porque ella tiene que reclamar la descendencia que le está correspondiendo ya por derecho. Y entonces, y dice que ella se cubrió con un velo, se cubrió completa, se cubrió su cara, su cuerpo, todo, porque en este tiempo las meretrices ya se cubrían completamente con el fin de no con el fin de que no fueran reconocidas ni y tampoco de no pasar vergüenza si se encontraban con algún pariente o con algún vecino, ya por eso ellas se cubrían. Entonces, ¿qué pasó? Tamar comprendió que de la descendencia de los hijos de Judá, ya de estos cananeos, no vendría por ese medio la descendencia pura. Y comprendió que sí iba a venir por medio de Jehudá y ella, ¿ya? Porque ella comprendió que esta simiente debía mantenerse pura. Este trigo debía mantenerse trigo, ¿ya? No convertirse en cizaña. Entonces, Tamar comprendió que el Cordero, que el Mesías, vendría de Jehudá con ella. Por eso se puede entender todo esto que está sucediendo. Verso 15. Y la vio Jehudá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¿Ya? Entonces, Jehudá no la reconoce, ya que ella tenía cubierto su rostro. ¿Y cuál hizo pensar a Jehudá de que era una ramera? Y la idea de esto era de que Jehudá no la reconociera para poder obtener esa descendencia que le correspondía por derecho y que no la estaba obteniendo. Verso 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Yehudá entonces le está haciendo una propuesta a Tamar de acostarse con ella, porque no sabía quién era, no sabía que era su nuera. Entonces, ella le dice le pregunta: ¿qué me pagarás por acostarte conmigo? Verso 17. Y él responde: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces, Tamar solo aquí le está pidiendo una garantía de que va a enviar lo que le está prometiendo. Ya se está asegurando, no es tan ingenua de
de hacer una transacción sin tener nada a su favor, ¿ya? Entonces, Yehudá le ofrece un cabrito, ¿ya? De los carneros o de las cabras, y Tamar, obviamente, le está pidiendo un valevista para asegurar que él lo va a enviar, ¿ya? Entonces, verso 18. Entonces Yehudá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Ya? Entonces Yehudá, Yehudá le dice, qué garantía te dejaré mientras envío el cabrito? Y ella le pide el sello, le pide el cordón, le pide el báculo, el cetro ya que tenía en su mano Yehudá, y Yehudá se los dio, y ahí ya entonces cohabita con Tamar y queda embarazada. Y acá podemos ver qué es el sello. El sello era utilizado para obtener propiedades, para firmar, para, no sé, alguna transacción, se ponía el sello, se firmaba, alguna instrucción, se ponía el sello, firmaba, ¿ya? Entonces esa autoridad es la firma de la persona, como hoy se firma, ya en esos tiempos se tenía el sello y era la firma de quien lo poseía, en este caso Yehudá. Tenemos el cordón, que el cordón era un cordón que se tenía en el cuello, donde estaba el sello, donde estaba, no sé, su licencia de conducir, sus credenciales, su identificación, ya todas las cosas que él lo identificaran. Y tenemos el cetro, ¿ya? O el bastón, que representa la autoridad de los reyes que saldrán de los lomos de Yehudá, ¿ya? Entonces, esto, ¿y qué nos da estas tres cosas? ¿Qué nos dan? Nos da una sombra de un futuro profético sobre sobre la autoridad del Mesías, ¿ya? Porque desde ahí es donde va a venir este cordero que es Yeshua, ya lo que usted conoce como Jesús. Verso 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Ya una vez consumado el acto, Tamar se va, vuelve y se va a su casa y se vuelve a poner sus vestidos de viudez. Verso 20. Y Yehudá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces, Yehudá está enviando lo prometido, el cabrito, y lo envía por medio de el adulamita para recuperar la garantía, el valevista que había dejado en manos de Tamar, ¿ya? Y para que la mujer se la entregara como él había cumplido su palabra, ¿ya? Y Gira no la encontró. Verso 21. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim? Junto al camino. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. ¿Ya? Entonces, Gira va, la busca, no la encuentra y le pregunta a los hombres del lugar por la prostituta de la bifurcación del camino a Timnat, ¿ya? Y ellos le dicen que ahí no ha habido ninguna ramera. Verso 22. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera, ¿ya? Entonces, una vez Gira no encuentra ninguna ramera, él se devuelve donde Judá le explica lo sucedido y le dice que además le preguntó a los hombres del lugar y le dijeron que ahí no había ramera alguna. Verso 23.
Y Yehudá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. ¿Ya? Entonces, lo que le está diciendo Judá, le está diciendo, ya, deja que se quede con las cosas. Total, nosotros enviamos el cabrito y no podremos ser avergonzados. ¿Ya? No seremos avergonzados públicamente porque yo envié lo prometido y tú no la encontraste. Ya es lo que le está diciendo a Gira. Verso 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Jehudá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Jehudá dijo, sacadla y sea quemada. ¿Ya? Entonces, después de 3 meses, entonces le fue dicho a Yehudá, ya había pasado un poquito de tiempo, le fue dicho que su nuera Tamar había adulterado y que estaba embarazada como resultado de la fornicación, de la prostitución, y Yehudá dijo que la sacaran y que sea quemada. Acá Yehudá, como el suegro de Tamar, tenía la potestad sobre ella, ¿ya? Lo que quiere decir que Yehudá decía lo que ella hacía o lo que no hacía. Y Yehudá lo que está haciendo acá, Yehudá quiere aplicar la justicia, ¿ya? De acuerdo a lo que se sabía, ya, por medio de las instrucciones que se dio de Noé a Shem, a Cam y a Jafet, ya, para abajo, les dio unas instrucciones, como no adulterar, como no robar, ya. Entonces, él estaba haciendo justicia de acuerdo a lo que se conocía y no a lo que se dio después en el monte Sinaí por medio de Moche, porque todavía no llegamos a ese momento cuando Dios entrega su instrucción por medio de Moche, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que se conocía, Yehudá quería hacer justicia, ¿ya? Porque no se había dado la Torah. Entonces, Tamar había pecado y debía morir por lo que había hecho, ¿ya? Y Yehudá, ¿qué sucedió? Yehudá juzgó rápidamente a su nuera, ya, sin investigar, sin saber qué había sucedido, fue y juzgó rápidamente los acontecimientos. Y esto también, esto de juzgar rápidamente sin tener testimonio, sin tener testigo, también sucede en el libro de Samuel cuando David ya juzga prontamente. El profeta Natán, va donde David después de que David comete adulterio, ya el profeta Natán va hacia donde David y le narra una historia de un hombre rico, de un hombre pobre, de que el hombre rico tiene muchas posesiones, tiene muchos animales, y el hombre pobre solamente tenía una ovejita que la cuidaba, que dormía con ella, que era su más preciado tesoro, y que este hombre rico le llegó visita e hizo que el hombre pobre sacrificara su animal, ya su ovejita, la sacrificara para poder atender a la visita que tenía este hombre rico, y él no pudo tomar de lo suyo para poder satisfacer, ¿ya? Entonces, ahí David juzga rápidamente y dice, ese hombre tiene castigo de muerte, ¿ya? Y cuando el profeta Natán le dice que es él quien es ese hombre, a David se le cae la cara de la vergüenza, ¿ya?
Y lo mismo sucede acá con Yehudá, que también juzga rápidamente y cuando se entera, cuando sabe quién es el papá, se le va a caer la cara de vergüenza, igual por haber juzgado tal a la ligera, ¿ya? Entonces, nosotros comprendemos de que Yehudá tomó a Tamar de una forma no adecuada, ya porque él era viudo, y ¿qué debería haber hecho? Debería haber tomado una mujer, haberse casado, haber formado su familia, ya esa era la forma correcta, haberse casado con otra mujer y haber formado nuevamente su familia. Pero como la toma y las circunstancias que se dan, el Todopoderoso está permitiendo que pasen así las cosas para que la forma de esta forma de actuar sea para mantener la simiente pura, ¿ya? Entonces, las circunstancias de la profecía permiten de que sucedan estas cosas así como estaban sucediendo, ¿ya? Y ya que Tamar entendía que no era por medio de los hijos de Judá donde iba a venir el linaje santo, ¿ya? Sino por medio directamente de Jehudá, donde se iba a mantener este linaje puro, este linaje apartado, este linaje santo, este linaje del Todopoderoso. Entonces, fue la forma de guardar el linaje, ya fue la forma que el Todopoderoso, a pesar de haber tomado malas decisiones, el camino que el Todopoderoso ideó para que todo saliera para bien. Verso 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. ¿Ya? Entonces, Tamar, cuando la están sacando para quemarla, le envía a decir a su suegro que reconozca las identificaciones, las cosas que le tenía, ya que reconociera de quién eran, para que supiera quién era el padre del bebé que ella tenía en el vientre, ¿ya? Y le envía el sello, el cordón y el cetro. Y, bueno, acá Tamar vemos que no quiere avergonzar a su suegro diciendo que era él, acusándolo directamente, ¿ya? Actuó de una manera más responsable y le dejó que Yehudá tomara la decisión de reconocer lo que había hecho o no reconocerlo, ¿ya? Y ahí Yehudá tiene un punto a favor porque reconoce que él se equivocó. Entonces, le pide, ¿ya? No quiere avergonzarlo y le pide que reconozca las cosas, y con esto le deja entonces la responsabilidad en sus manos. Y dice Tamar, lo más probable es que sí lo reconoce bien, y si no lo reconoce bien, ya ella ya no podía hacer nada más, ¿ya? Entonces, esto de que le pidiera que reconociera las cosas, además tiene otra connotación. Podemos ver que con esto quiere decirle a Judá, le envía como un mensaje de que reconozca ya quién es el creador y si es capaz de destruir 3 almas, ya por lo que se iba a hacer, de quemarla, ya. Entonces, Yehudá entiende el mensaje que le está enviando Tamar, ¿ya? Y le dice 3 almas. ¿Por qué? Porque el alma de ella, de Tamar, y los 2 mellizos que estaban en su vientre. Verso 26.
Entonces Yehudá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Chela mi hijo y nunca más la conoció. ¿Ya? Entonces, Yehudá reconoce que le pertenecen las cosas y dice que ella es más justa que él. ¿Ya? Entonces, reconoce lo que Tamar hizo, que fue correcto, y Yehudá acá no está apuntando como pecado al tema de haber tenido intimidad con ella, sino está apuntando a que él como responsable de Tamar, no había hecho las cosas con responsabilidad de haberle entregado a su hijo Shelah por esposo, ¿ya? Él no había cumplido la responsabilidad que tenía. A eso se está apuntando y por eso le dice que ella es más justo que él. ¿Por qué? Porque ella está reclamando algo que le corresponde por derecho, que es una descendencia, que es un hijo que no se le estaba dando, ¿ya? Entonces, ella dice que es justa porque ella está haciendo justicia de acuerdo a lo que el Todopoderoso le había revelado, ¿ya? El Todopoderoso, el Padre Eterno, le había revelado a Tamar, conocía todo esto de las simientes, del cordero, ¿ya? Y ella comprendió que tenía que tomar la descendencia de Yehudá directamente porque es de donde debería mantenerse el linaje santo, ¿ya? Entonces, ella comprendió que esto iba a ser fundamental e importante para el futuro de Israel. Verso 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. ¿Ya? Entonces, ella, cuando tuvo los dolores de parto, fue evidente que iba a tener gemelos, iba a tener 2 hijos. Verso 28. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. ¿Ya? Entonces, está dando a luz y en el alumbramiento uno de estos niños saca la mano, la partera le amarra un hilo de color grana, ya este es un color rojo anaranjado, ya entre vermellón y carmín. Es como un rojo vivo anaranjado, ¿ya? Entonces, ¿para qué lo hizo esto? Para conocer quién había salido primero. Verso 29. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, ¿ya? El nombre Fares es el nombre que aparece en su Biblia, es el nombre Fares. ¿Ya? Eso está mal, porque en hebreo el nombre el nombre de este niño es Peretz, ¿ya? Que es muy similar a Pérez. Y se dice que lo más probable que los Pérez son descendientes de los hebreos, ¿ya? Porque después con la transliteración, la T se fue borrando, ¿ya? Y cuando el pueblo judío escapan de la corona española a América, ¿ya? Están escapando de esta Inquisición católica, se cambian los apellidos, ¿ya? Y lo más probable es que este Pérez sea
un descendiente de los Pérez que conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué significa Pérez? Ya puede ponerle en su Biblia, arribita de Fares, Pérez, ya ese es el nombre correcto. ¿Qué significa? Significa rompimiento, eso es lo que significa, y este es el mayor de los hijos gemelos de Judá, de la línea real de David y de Yeshua, ya lo que usted conoce con Jesús. Y vamos a leer el libro de Mateo. Vamos con nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 1, verso 3. Dice así: Jehudá engendró de Tamar a Pérez y a Sara, Pérez a Esrom y Esrom a Aram. ¿Ya? Entonces, acá vemos que el escritor de Mateo, ¿ya? Nombra a este Faret, a este que rompe, ¿ya? Y de dónde es el comienzo de los descendientes de Jehudá, ¿ya? De dónde van a ser esta línea real de David y va a continuar después con Yeshua. Entonces, ¿qué hizo el primer niño que tenía cuando sacó su mano? Retrocedió su mano, ¿ya? Y el hermano entonces salió. Entonces la partera dijo: ¿cómo te la arreglaste para romper primero? Y lo llamó Pérez, ¿ya? Algo muy similar a esa lucha que se estaba teniendo entre recordar Jacob y Esab en el vientre de Ribca. Y vamos a leer, vamos a nuestra Biblia, al libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 2, verso 13. Libro de Miqueas, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Dice, acá se está refiriendo a Pérez, ¿ya? ¿Y de dónde viene el linaje real que abre caminos? Con Yeshua dice: subirá el que abre caminos, el que rompe primero, ¿ya? El que abre caminos, delante de ellos abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el yo soy, el gran yo soy, ¿ya? Entonces, acá está hablando de esta descendencia que comienza con Pérez, que abre camino para que entre después el rey, que es descendiente de él, ¿ya? Que entre Yeshua y delante de él, el Todopoderoso, ¿ya? Y verso 30, continuamos, verso 30, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara, ¿ya? En su Biblia aparece el nombre Sara, ¿ya? Con Sara, pero en hebreo el nombre correcto es Seraj. ¿Ya? Entonces, donde aparece Sara le puede poner Seraj. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa Seraj? El significado significa levantarse la luz, como un nacimiento. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Por el color del hilo grana que tenía en su mano, ese color rojo anaranjado, ¿ya? Que es levantarse la luz como cuando uno ve un amanecer, ¿ya? Cuando el sol está en el alba, está amaneciendo, se ve la luz, una luz, se percibe una luz roja, ¿ya? Una luz roja que es como el color de este bebé que tenía el hilo rojo en su mano. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Yehudá tuvo
2 hijos con Tamar y 3 hijos con Aliyat, la cananea, y tuvo un total de 5 hijos Yehudá, ¿ya? Entonces, 2 con Tamar y 3 con Aliyat, la cananea. Entonces, tenemos que Yehudá, esto lo que aparece en su Biblia como Judá, ya es el nombre transliterado al español. Y Yehudá se casó. Yehudá entonces se casa con su primera esposa, que el libro de Jacer nos dice que es Aliyat, la cananea. Y también nos dice que tomó una esposa después que quedó viudo, ¿ya? De Aliyat, tomó a Tamar para su hijo su primogénito, pero ya explicamos, ya vimos qué sucedió y por qué Dios encaminó todo esto para que se mantuviera puro el linaje de Yehudá. Entonces, con Aliyat vimos que tuvo a el primogénito, tuvo a Onán, ¿ya? Que de dónde viene el onanismo, y tuvo a Shela, lo que en su Biblia es Sela. Y con Tamar tuvo a con Tamar, Yehudá tuvo 2 hijos, ¿cierto? Tuvo a Pérez, que en su Biblia ya vimos que es Fares, y tuvo a su otro hijo que es Seraj, ¿ya? Que en español está transliterado como Sara, ¿ya? Sara. Entonces, este es un varón, ¿ya? Sara, este es un varón. Es Seraj, no es mujer. Entonces, tenemos 5 hijos de Yehudá. Entonces, este fallece y quedaría Shela, que no sé, vamos viendo más adelante con el transcurso de la narrativa qué sucede con él. Y tenemos a Pérez y a Sera, que de aquí va a venir David, y de David va a venir Yeshua. Eso. Hasta ahí tendríamos el linaje de Yehudá, ¿ya? Esto es importante, por algo aparece este capítulo acá en la historia de Joseph, donde iba a venir ese agregado, ¿ya? Todo esa añadidura de gentiles, ¿ya? Y de Yehudá, donde iba a venir este linaje puro de Yeshua, ¿ya? Porque Joseph después se casa ¿con quién? Con una egipcia, ¿ya? Entonces Joseph ya tiene un linaje que no es puro. Por eso es importante el linaje de Judá, ¿ya? Porque ahí se tiene que mantener puro este linaje, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que ponga su rostro sobre ustedes y que ponga paz, ¿ya? Nos vemos el próximo Shabbat, si el Todopoderoso nos quiere. Gracias por ver los videos.